Qué dato para mostrar un problema social que todavía persiste, Elvio. Estábamos leyendo un reporte del Ministerio de Vivienda, Urbanismo y Hábitat. El déficit habitacional en el Paraguay rondaría algo así como 800.000 viviendas. Esto equivale aproximadamente a unas 3 millones de personas. Uno ve, porque están las redes sociales, están las ofertas que hay ofertas. ¿Cuál es la dificultad para acceder a la vivienda? Lo decían justamente que no hay problemas en la capacidad de construcción, ¿verdad? Pero un tema que vamos a tocar enseguida, Oscar, porque primero tenemos que hablar justamente de las facilidades que se buscan dar en este sector, como por ejemplo a través de la banca de segundo piso, conocida como la Agencia Financiera de Desarrollo, que está haciendo anuncios de la elevación, del incremento de esos topes máximos para conceder estos créditos para la primera vivienda, que es lo que tanto le cuesta a nuestras familias, a las nuevas parejas que deciden casarse o iniciar relaciones de hecho. Y en ese sentido hay unos valores que ahora se anunciaron en un comunicado a través de la AFD, que tienen en cuenta los ingresos familiares. Para familias de ingresos de entre 1 a 4 salarios mínimos, están elevando de 330 a 343,5 millones de guaraníes el crédito hipotecario que pueden darte a una tasa de 6,9%. Está el otro rango de 4 salarios mínimos hasta 7. Y en ese sentido elevaron de 570 a 595,5 millones de guaraníes como el tope que te pueden conceder justamente para pensar en la primera vivienda. En este caso, una tasa del 8,9%. Y en ambos productos, porque esto se denomina así, productos, el plazo con la garantía hipotecaria es de hasta 20 años. De acuerdo a lo que explicaba la señora Estela Guillén, que forma parte del directorio de la Agencia Financiera de Desarrollo. Y después vamos a hablar sobre un tema muy importante que ha ocurrido durante la pandemia, incluso con algunos incrementos llamativos. Pero escuchemos a la señora Estela Guillén primero. Existe hoy una gama de ofertas de viviendas que se queda como ahí en el borde del margen de financiamiento que nosotros teníamos. Entonces, evaluando un poco eso y también considerando que el salario mínimo se ha ampliado, entonces hicimos un ajuste de ese tope máximo de financiamiento para primera vivienda, que en el caso de 1 a 4 salarios mínimos ya se puede financiar hasta 343,5 millones y en el caso de las familias que tengan ingresos totales de 4 a 7 podrían alcanzar a financiar incluso viviendas de 595 millones y medio, digamos, casi 560. Bueno, algo más que aportar acerca de este tema que es de lo más importante. Ya después vamos a hablar del déficit de viviendas y los datos del ministerio correspondiente. Pero, a ver, estabas mencionando entonces que hay un crédito accesible y que la AFD está ampliando los montos máximos de estos créditos. Esto se cree, Elvio, que puede facilitar entonces a las personas, a las familias que quieran, bueno, acogerse a algún crédito a poder hacerlo y acceder posteriormente a una vivienda. Hay ajustes que vienen haciendo cada tanto y esas flexibilizaciones son las que permiten justamente acceder a muchas familias a esta primera vivienda. Y en ese sentido hay que decir que hubo un incremento de 157% de personas que accedieron a este producto llamado primera vivienda, estos créditos para la casa propia. Teniendo en cuenta el año 2019, de enero a agosto, hasta enero-agosto del 2020. Y ahí lo que te decía, incluso con la pandemia más dura, la gente ha optado por sacar créditos no solamente para la casa propia, sino también para refacción, para ampliación, para compra de terreno, para construcción. Un dato muy importante que lo tomaron incluso como con asombro desde la AFD, pero tratando de explicarle o encontrarle alguna explicación, encontraban que el dinero que la gente tenía, el ahorro para el ocio, para los viajes al exterior, para la diversión, claro, los destinó de alguna manera para eso, ayudado a su vez con un poco de crédito también. Y de eso hablaba el señor Félix Sánchez, que es justamente el gerente de clientes y mercados de la AFD. Este año el otro producto crediticio que va para la franja de créditos superiores para personas
cuyos ingresos superan los 7 salarios mínimos, también tuvimos un crecimiento importante, 115% más que lo que aprobamos el año pasado, lo que nos indica o da la certeza, ¿verdad?, que usted está mencionando, de que efectivamente en los productos destinados al sector vivienda hemos tenido un notable repunte aún en época de pandemia. Ampliando un poco, Elvio, el dato que comentaba don Oscar, qué importante es referir cuál es el déficit real de viviendas en nuestro país. ¿Cuántas viviendas hacen falta? Lo que es un derecho constitucional que tiene que tener precisamente ventajas como para pagarlas a largo plazo, como para que se cumpla aquello de tener una vivienda a precio de alquiler, que tanto se menciona, pero que a veces operativamente es tan dificultoso, y ahí es donde hay que eliminar esas trabas. Pero, ¿cuál es el déficit según los datos que se tienen, señor? Bueno, de acuerdo a los datos oficiales del Ministerio de Urbanización, Vivienda y Hábitat, estamos hablando de un déficit de 800.000 viviendas. ¿Pero en qué sentido? No por los problemas en la capacidad de construcción, como les decía hace rato, sino por la falta de facilidades para que la gente pueda acceder justamente a esos planes que permitan justamente acceder a esta primera vivienda. Hablamos con referentes de Capaco que nos referían justamente que es necesario, porque el sector dice que está preparado para ofrecer toda esa amplia gama de posibles planes, pero lo que abogan es porque existan planes inmobiliarios, planes bancarios que se ajusten a los ingresos familiares que tiene la gente para poder destinar un 30% de esos ingresos familiares al pago de estos créditos que tienen que ser lo equivalente a lo que hoy día ya está pagando por un alquiler, porque estamos hablando, de acuerdo a los datos oficiales de estadísticas, encuestas y censos y también del registro civil, alrededor de 20.000 personas casadas o en relación de hecho deciden cada año la convivencia, pero eso se dificulta porque no tienen el dinero suficiente para pagar por una cuota de una casa y lo destinan para el pago de un alquiler, cuando que fácilmente algunos planes deberían adecuarse a esos valores que se manejan en el ámbito familiar para que puedan acceder e ir reduciendo estos déficits que se tienen. Y sobre eso hablábamos con la Cámara Paraguaya de la Construcción de la Capaco, con el señor Daniel Díaz de Vivar, que justamente preside esta Cámara. Hoy nosotros desde la Cámara estamos pidiendo que existan créditos a largo plazo para la clase media, ¿verdad?, para que ellos puedan acceder a viviendas de un orden, de un valor de los 80.000, 100.000 dólares, ¿verdad?, pagadero a un plazo de 20 años, a una tasa razonable, ¿verdad? Capacidad de construcción sobra. Lo que falta es fuente de financiamiento. Acordate que hoy día un matrimonio, ¿verdad?, te estima que aproximadamente la suma entre el salario de un matrimonio, uno puede destinar hasta el 30% para el pago de un alquiler o una cuota, ¿verdad?, para el pago de una vivienda propia, ¿verdad? Entonces estamos hablando de sumar dos personas que estén ganando el orden de los 5 millones de guaraníes, suma 10, vos puedes más o menos pagar una cuota de 3 millones y medio de guaraníes. Es lo que vos puedes destinar, según los estudios, al pago tanto de un alquiler como de una cuota de una vivienda propia, ¿verdad? Entonces, la gente, lo ideal sería calzar esas cuotas de tal manera a que la gente, en vez de estar pagando un alquiler, pueda adquirir algún bien propio, ¿verdad?